Muy buenos días a todas, a todos y bienvenidos a esta segunda entrega de las primeras jornadas Linares Educa Horizonte. Se reanudan hoy con una de las primeras de las dos mesas redondas o mesa debate, llámenlo como quieran, que vamos a tener la oportunidad de, espero que disfrutar, estoy seguro de que vamos a disfrutar. Unas jornadas organizadas por el área de educación del excelentísimo Ayuntamiento de Linares con la colaboración del Centro de Profesorado Linares-Andújar y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como el Colegio de la Presentación, y convertidas ya, porque tenemos un precedente que es el día de ayer, en un espacio de reflexión, de intercambio y de aprendizaje sobre educación e innovación a través del conocimiento de diferentes proyectos y tendencias que estamos asistiendo a ello, están transformando la educación, relacionadas con espacios de aprendizaje, organización de centros, enfoques metodológicos, inteligencia emocional y el uso de tecnologías educativas. Una primera mesa, les adelanto un poquito cómo es la programación, una primera mesa en la que contamos con 4 ponentes, tertulianos. Haremos después un pequeño descanso para un desayuno en la sala anexa y luego la segunda mesa de hoy. Pues la jornada arranca con una mesa, insisto, de debate o de reflexión en la que, bajo el título La educación en las sociedades 5G, van a intervenir estas 4 personas que están hoy aquí y a quienes yo ya voy a presentarles a todos ustedes. Si algo somos, es caballeros, y antes las damas. Elena Moreno Fuentes, experta en nuevas tecnologías y profesora de la UNED y la UNIR. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Jaén, ha ejercido durante 5 años como profesora de inglés en el Colegio Safa Úbeda y desde 2010 imparte docencia en el Centro Universitario de Safa y en UNIR. Nacida y crecida en Linares, es una viajera incansable, ha recorrido más de 20 países buscando conocer nuevas culturas, ciudades y formas de vida. Una de sus aficiones son las nuevas tecnologías de la información, las que incorpora a diario a sus clases e intenta que sus alumnos, que serán futuros docentes, dado el centro en el que ella imparte clases, las integren en su vida y en sus clases para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Hoy día continúa compartiendo sus conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula a otros docentes, así como nuevas metodologías, ABP, Flipped Classroom y el uso de tablets y apps educativas en clase. Esto la ha llevado a colaborar también con el Centro de Profesorado de la provincia de Jaén, de otras comunidades autónomas y también con otras entidades como la Fundación Tripartita y entidades privadas. Cree firmemente que desde la educación podemos conseguir un mundo más justo e igualitario. Buenos días, Elena. Buenos días. Bienvenida. Bueno, pues ya son los 3 caballeros, ya el orden bueno, pues por situación. Antonio Segura Marrero, director general de Innovación Educativa de la Junta de Andalucía. Sevillano, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, trabajó en el mundo editorial como asesor didáctico de recursos de aprendizaje para todos los niveles educativos. Ha sido coautor de guías didácticas de educación infantil, primaria y secundaria, docente universitario y director de cursos, planes y programas de formación del profesorado. Fue director del grado de Educación Infantil, grado de Educación Primaria y del máster universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, director de Área de Innovación Educativa y miembro de un grupo de investigación sobre la misma temática. Ha participado en varios proyectos de innovación, alcanzando diversos reconocimientos y premios. En este sentido, ostenta numerosas publicaciones sobre atención a la diversidad, TIC y formación del profesorado e innovación docente. Antonio, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Créanme que he resumido muchísimo el currículum, porque si tuviese que hablar de los logros profesionales conseguidos por estas personas, pues yo creo que nos comeríamos la siguiente mesa. Alberto del Sol, aquí a mi lado, director de Marketing e Innovación de Vodafone Business, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado e ingeniero técnico de Telecomunicaciones con un máster en Comunicaciones Móviles por la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde hace más de 20 años ha desempeñado cargos de responsabilidad ligados al desarrollo y evolución de las comunidades en organizaciones como Telefónica, France Telecom y Vodafone, donde ha desarrollado una amplia trayectoria profesional tanto en España como en el grupo Vodafone en las áreas de tecnología, estrategia y actualmente en la unidad de negocio impulsando la transformación de empresas y organizaciones. También ha estado vinculado durante varios años a la Universidad Carlos III de Madrid como profesor asociado en el área de marketing. Alberto, buenos días, bienvenido igualmente. Y Manuel Valverde Ibáñez, allí en la esquina, director de nuestra Escuela Politécnica Superior de Linares, ingeniero técnico industrial en la especialidad de electricidad por la Escuela Politécnica, ingeniero de organización industrial por la Universidad de Jaén y doctor en ingeniería industrial por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como consecuencia de la lectura de su tesis doctoral, se le otorgó el premio extraordinario doctorado del periodo 2005-2006. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Jaén desde 1999, donde ha impartido docencia a tiempo completo en las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en electricidad en los grados en Ingeniería Eléctrica y grado en Ingeniería de Recursos Energéticos, en el máster universitario en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística, en el máster universitario en Industria y en el máster interuniversitario en Ingeniería de Minas. Su experiencia investigadora se basa en la publicación de artículos en revistas internacionales del Journal Citation Report, JCR. No, pero es que yo quería lucirme con el inglés, que llevo dos días practicándolo. El Citation Report, el Journal Citation Report. Y además, bueno, contribuciones a congresos internacionales. También es el responsable del proyecto europeo Teaching Digital en la Universidad de Jaén, en el que participan universidades de Italia, Polonia, Austria y Ucrania. En el ámbito de la gestión universitaria ha sido subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Linares entre los años 2007 y 2020. Desde el pasado mes de junio de 2020 desempeña el cargo de director de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Bienvenido igualmente, Manolo. Bueno, pues la educación en las sociedades 5G. Está claro que la educación va a ser uno de los ámbitos que las nuevas tecnologías, la nueva tecnología 5G va a transformar por completo. Sobre ello van a hablar hoy nuestros ponentes. Elena, con tu experiencia, ¿qué va a suponer la llegada, cuando llegue ya en firme, del 5G a la educación? Buena pregunta, Antonio. Pero sé que me la vas a contestar perfectamente. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, antes de nada, y muchas gracias por la presentación, Antonio. Bueno, yo creo que la llegada del 5G va a ser un cambio radical en cómo vamos a trabajar en la aula, porque tanto la latencia, es decir, el tiempo de respuesta, en que nos llegue, por ejemplo, un vídeo, una videollamada, va a hacer que todo vaya mucho más rápido, con lo cual vamos a tener que ponernos al día en ese sentido en cómo tenemos que trabajar para incorporar la tecnología educativa a nuestra aula, no solo como un complemento, sino como algo que tiene que estar incorporado de forma híbrida, constante en la docencia. Bien, pues una primera introducción. Antonio, también por tu experiencia, supongo que expectante, ¿no?, ante lo que puede suponer la llegada de esa tecnología a la educación. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Mi agradecimiento y mi reconocimiento, las dos cosas. Lo primero, el agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Linares por dar un paso al frente y ponernos, yo creo que unas jornadas tan enriquecedoras y que nos preocupan a todos en el sector de la educación. El agradecimiento por invitarme a participar y el reconocimiento al Ayuntamiento, al alcalde, a Raúl, a Rafael, el concejal, la Delegación de Educación y Deporte de la provincia de Jaén, y a mi querido centro del profesorado. Muchísimas gracias porque siempre estáis al pie del cañón en todas las acciones formativas que emprendemos, y por supuesto al profesorado de la provincia, que Jaén se ha convertido en las últimas fechas en un referente en innovación educativa. Así que mi agradecimiento y mi reconocimiento, las dos cosas. Sobre la pregunta que me formulas, cuando vi el título de
de la mesa. Lo primero que se me vino a la cabeza es una ponencia de Marc Prensky, que para quien no tenga muy ubicado a Marc Prensky, fue el investigador que acuñó el concepto de nativo digital, un concepto sobre el que él mismo luego creo que casi se arrepintió en cuanto a la forma de conceptualizarlo, pero que es un concepto que indudablemente ha tenido un calado y una impronta no solamente en la comunidad educativa, sino en todo el espectro social. Y hablaba Marc del desequilibrio que se presenta entre la educación y la sociedad, y en este caso la sociedad del siglo XXI, porque si hablamos de 5G hablamos de las necesidades educativas que vienen alineadas con la revolución, con la transformación digital. Decía Marc algo que no es extraño para nosotros, para los que somos del mundo de la educación, porque es usual hablar en educación de aquello de alumnado del siglo XXI, de docentes del siglo XX y aulas del siglo XIX, como intentando mostrar o reflejar ese desequilibrio en cuanto a lo que hay fuera, ¿no?, del centro educativo. Y hablaba Marc de que tenemos un alumnado que en su vida cotidiana, en su quehacer cotidiano, pues se encuentra, a nivel de tecnología, se encuentra pilotando un portaaviones con una sala de máquinas con muchísimos botones y mandos, y que cuando entra al centro educativo lo ponemos a conducir un utilitario. Ese es el ejemplo que utilizaba, representándonos de alguna forma ese desequilibrio que tenemos que afrontar como reto en el mundo de la educación ante lo que nos solicita o lo que nos demanda la nueva sociedad, y sobre todo lo que puede repercutir en el alumnado pasar de pilotar un portaaviones a un utilitario en cuanto a descenso de motivación, de interés y de atención. Creo que ese sería un punto de partida sobre el que podíamos debatir a partir de ahí, cómo podemos afrontar y superar ese reto, que realmente yo creo que para el mundo educativo es un reto, lo que tenemos delante para afrontar con la llegada no solamente del 5G, sino de todo el elenco de la transformación digital. Pues perfecto, ya promete muchísimo esta mesa. Alberto, desde el punto de vista empresarial, como responsable de marketing de una compañía puntera como es Vodafone, donde seguramente los usuarios a nivel general antes vamos a notar la llegada de esta nueva tecnología del 5G, ¿qué relación se puede dar entre precisamente las empresas de comunicaciones y la educación? Pues muchas gracias. Me sumo a Antonio, agradecer al Ayuntamiento y a la Universidad, a la comunidad educativa que hoy estáis aquí. El hecho de estar aquí hoy sábado ya muestra mucho interés por conocer cuáles son las tendencias que estamos viendo desde los distintos sectores que van a ser probablemente titulares en los próximos meses y años, ¿no? Y que debemos a día de hoy ponernos a trabajar sobre ello. ¿Qué estamos haciendo desde el sector privado? Yo creo que tenemos que fomentar ecosistemas en los que se genere un conocimiento a través de la tecnología para cómo aterrizarla en cada uno de los sectores. Yo con 5G, llevo ya más de 20 años en Vodafone, cuando esto era Airtel, he visto desde la segunda generación, ahora que estamos implantando la quinta generación, cómo han ido introduciéndose funcionalidades nuevas, ¿no? Cuando el teléfono solamente lo utilizábamos para comunicarnos, a día de hoy que no nos podemos separar de él, y lo que menos hacemos es hablar. Precisamente el teléfono se ha convertido en algo a través del cual vemos series, nos mantenemos en contacto con nuestros amigos y familiares constantemente, lo usamos como medio de ocio y a día de hoy pues prácticamente todo el conocimiento, y ese es uno de los retos. El conocimiento no puede estar solamente en el dispositivo que llevamos en el bolsillo, tenemos que crear capacidades para no perder conocimiento propio, ¿no? Y ese es uno de los retos que tenemos frente a la educación a día de hoy, ¿no? O sea, no podemos pedir las habilidades que como ser humano hemos captado. Pero sí que estoy viendo en 5G que es un cambio radical con generaciones anteriores, es que habilita mucho al mundo de la industria, el mundo de crear soluciones desde el punto de vista empresarial, del que se van a beneficiar distintos actores. 5G es una tecnología habilitadora que no crea nada nuevo, pero sí que habilita otras tecnologías que hasta el día de hoy eran emergentes, ¿no? No hay nada nuevo en la realidad aumentada, en la realidad mixta, que probablemente ya estaba ahí, había dispositivos, pero con 5G hace que estos dispositivos sean mucho más ligeros, que no haya que invertir tanto en ellos, porque la computación que lleva un dispositivo para llevar la realidad aumentada o virtual, unas gafas que te puedas poner, la computación ya no se hace en el dispositivo, se va a hacer en la nube. Es como
Cuando a día de hoy vemos una serie y damos al play en cualquiera de las plataformas de streaming y automáticamente la tenemos. El dispositivo que tenemos en casa es un dispositivo que se puede conectar a una red de alta velocidad para traerte esa información. Pero ya no necesitas tener un disco duro donde tengas al lado de la televisión la película o la serie almacenada. Pues con elementos como la realidad aumentada o la realidad virtual pasa lo mismo. Eso hace que esos modelos escalen y allí donde antes querías poner un elemento, por ejemplo, para una educación en formación profesional, donde quieres llevar, además de la parte teórica, la parte experimental, pues sea mucho más viable para introducirlo, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿no? Lo mismo hablamos como elementos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya estaba ahí. El Big Data, la analítica de datos, la nube, ya estaban ahí, pero se usaban de forma muy limitada. El hecho de que 5G pueda reducir esa latencia, pueda también albergar millones de dispositivos IoT, porque la red aumenta en capilaridad, recoger datos de donde no se podía, meter una inteligencia para la toma de decisiones. En definitiva, 5G, ahora mismo tenemos que decidir, ya como sociedad y también como país, yo creo, si vamos a ser usuarios de la tecnología, y estamos en un momento en el que podemos jugar un papel de definir qué servicios se juegan por delante de la tecnología. El sistema educativo, desde luego, es importante ahí, y las empresas privadas lo que tenemos que hacer es fomentar ese ecosistema para crear esa relación basada en la innovación con la empresa pública, privada. Lo estoy viendo con 5G, por ejemplo, en los pilotos 5G Andalucía que estamos llevando a cabo. Ganamos una licitación hace 30 meses para poner en práctica distintos pilotos, con ayudas de los fondos. Fondos que se han utilizado desde Europa para fomentar el que empecemos a trabajar con empresa pública-privada. Por ejemplo, con la Universidad de Málaga estamos llevando 2 pilotos para manejo y gestión de robótica de emergencias. Poder pilotar drones más allá de la línea de visión, o robótica en zonas de peligro, donde que vaya a una intervención de personal pues puede ser peligrosa, ¿no? Y se hace a través de 5G, transmitiendo imágenes de alta calidad y pudiendo manejar esta tecnología, drones o robótica, a través de 5G con total seguridad, ¿no? Estamos también trabajando dentro de los sectores de agricultura, sector industrial, sector aeroportuario. Lo que se está viendo es que la tecnología 5G habilita funcionalidades y necesidades que no se cubrían con la tecnología anterior. Podemos hacer que esos desarrollos, porque estamos contando con partners locales, se puedan hacer en España o que vengan desde fuera, como ha pasado un poco hasta ahora. Entonces yo creo que la formación de ese ecosistema es muy relevante, y la educación, desde luego, pues, va a jugar un papel muy relevante para que juguemos un papel realmente importante y podamos ser exportadores de soluciones en este ámbito. Muy bien, gracias, Alberto. La universidad, a la última siempre en tecnología, pues también tendrá que adaptarse a la llegada de la tecnología 5G. ¿Está preparado el sistema universitario, Manolo, para recibir a este gigante de la comunicación, el veloz 5G? Bueno, antes, Antonio, me permite, antes de contestar a la pregunta, me sumo obviamente al agradecimiento de los compañeros, sobre todo al Ayuntamiento, en la figura aquí ahora del compañero de Rafa Funes, por la organización de esta jornada. Por supuesto, agradecimiento a la delegación, al Centro de Estudios, al Centro de Formación del Profesorado, porque, bueno, como estábamos comentando antes de empezar esta mesa, bueno, pues es bastante agradable y creo que bastante provechoso, por no decir incluso hasta enriquecedor, el poder hablar de estos temas o de cualquier otro de los que se van a tratar aquí en esta jornada, ¿no? Así que, bueno, pues enhorabuena, Rafa, enhorabuena, Antonio, por el apoyo también, obviamente. Y, bueno, pues la universidad y la digitalización o el estar preparado para. Han aparecido ya ciertos temas aquí, que de hecho he apuntado algunos de ellos porque creo que podemos establecer también ahora en la siguiente intervención un debate bastante, creo que productivo en este sentido. Y bueno, como bien sabéis, llevo ya unos días pensando en el planteamiento que puedo hacer aquí también de esta situación, porque creo que casi todas las personas asistentes a este evento no sois del ámbito universitario, sino que probablemente impartáis docencia en ciclos formativos, en enseñanzas medias, en primaria. Bueno, tampoco quiero que
lo que digamos ahora sea la realidad de todos los centros, la realidad de todos los núcleos, la realidad de todas las zonas, ¿no? Es cierto que la universidad no es que esté preparada, la universidad lleva preparada para esto mucho tiempo. Lleva preparada para esto mucho tiempo porque llevamos más de 10, más de 15 años. Elena, bueno, pues en su experiencia docente, Antonio igual, no sé el tiempo de experiencia docente exacta que tendrán. Yo, por lo que habéis visto, ya tengo amplia experiencia en este sentido y utilizando plataformas docentes, utilizando digitalización, pero por lo que ha dicho Alberto, a lo mejor no en todo su espectro, no en toda su amplitud, ¿vale? La universidad lleva mucho tiempo. El problema es que la pandemia, pues, creo que nos ha situado a todos, desgraciadamente, por el motivo, ¿no? Desgraciadamente nos ha situado a todos en la realidad de la situación, ¿no? La digitalización o el plan de digitalización que se estaba realizando en la universidad hasta ese momento, independientemente de los proyectos de innovación docente que se hayan desarrollado durante todos los años, en el ámbito de adquirir competencias digitales, en el ámbito de ir transformando todos nuestros sistemas. Ya os digo, la pandemia nos ha situado a todos en nuestro lugar porque es donde verdaderamente hemos tenido que emplear o utilizar todos esos recursos que teníamos a nuestra disposición. Y en la Universidad de Jaén, y entiendo que en todas las universidades, llegó el mes de junio de 2020 y desgraciadamente nos enfrentamos al sistema de evaluación. Teníamos que evaluar a nuestros estudiantes. Y teníamos que evaluar a nuestros estudiantes de forma no presencial, ¿vale? No quiero entrar en este momento todavía en la honestidad o no honestidad del proceso de evaluación en no presencial, que ahí entiendo que no solo Elena y Antonio, sino incluso el propio Alberto, sin ser docente, podría también hasta valorar la honestidad o no honestidad de evaluar en no presencial, ¿no? Sino que, Antonio, la universidad no estaba preparada para ello. Desde el punto de vista de las comunicaciones, no estábamos preparados para ello. Desgraciadamente no. ¿Y por qué no estábamos preparados para ello? Porque la cantidad de información, diciéndolo de la forma más sencilla que lo podemos decir, Alberto, la cantidad de información que teníamos, o de las que teníamos que disponer en un momento determinado, superaba el plan de digitalización que tenía la Universidad de Jaén en ese momento. Las universidades, desgraciadamente, estábamos, creo que, confundiendo lo que era la digitalización de nuestras enseñanzas con utilizar repositorios de almacenamiento de información. Y utilizar repositorios de almacenamiento de información no es digitalizar la enseñanza, ¿vale? Entonces, el primer matchball que tuvimos fue: ¿seremos capaces de, el día tal, a la hora tal, dar servicio a 500 asignaturas que están evaluando simultáneamente? Imposible. Imposible, imposible. Y se tuvieron que establecer medidas correctoras en tiempo récord, ¿no? Como otro tipo de situaciones que también tuvimos que hacer en tiempo récord, ¿no? Para poder solventar ese primer problema que se nos planteaba desde el punto de vista de la conectividad, ¿no? Conectividad que también en momentos determinados empezó a fallar cuando tuvimos que establecer muchísimas reuniones por videoconferencia para explicarle al profesorado los problemas que teníamos para continuar con la docencia, los problemas que podíamos tener los equipos directivos para seguir llevando el sistema de gestión sin ningún problema. Y todo esto, que ya os digo que al principio lo teníamos montado como unos sistemas, sí, de almacenamiento de información, de realizar, Elena, a lo mejor vosotros habéis realizado alguna actividad para que los estudiantes trabajaran en tiempo real, pero no era la mayoría de ellas, ¿no? En marzo de 2020, o a partir de marzo de 2020, tuvimos que hacer frente a ese reto, ¿no? Y bueno, obviamente, y es justo que lo diga, pues la Universidad de Jaén creo que salió totalmente airosa de esa dificultad, ¿no? Obviamente con el apoyo de la Administración, obviamente con el apoyo de todos, ¿no? De toda la comunidad universitaria. Obviamente nos hace falta reconocer que es necesario reconocer por el apoyo de la Administración para que eso fuese posible, pero además de estar preparados para el 5G, que creo que sí, deberíamos también, creo que, hablar de algunos otros temas, ¿no? De cuál es la realidad que deberíamos nosotros plantear como docentes, ya sea en el ámbito de enseñanza primaria, secundaria o en el ámbito universitario.
¿qué es lo que deberíamos plantear, ¿no?, desde el punto de vista de la digitalización? Porque empresas como Alberto nos van a proporcionar el servicio, pero además de proporcionarnos el servicio, ¿qué deberíamos hacer para ello, ¿no? Yo creo que si podemos establecer debate en ese sentido, creo que es bastante importante que incluso reflexionemos en, ahora vamos a tener los medios, pero teniendo los medios, ¿qué deberíamos hacer también, ¿no? Y termino con un problema que deberíamos también tener en cuenta. La Universidad Autónoma de Barcelona lleva más de una semana con su sistema completamente hackeado. Y la Universidad Autónoma de Barcelona hasta 2022 no va a poder utilizar EduRoam, que es una red que tenemos a nivel internacional. Todas las universidades, hay muchas universidades que están o que se basan en esa red, en EduRoam, ¿no? Bueno, la Universidad Autónoma de Barcelona es una de ellas. La Universidad Autónoma ahora mismo está atada de pies y manos, por decirlo así, porque no se puede consultar, creo, ni el correo electrónico, ¿vale? Y es uno de los problemas también, que no solo la conectividad es algo que tendríamos que analizar conectividad, el buen uso de las tecnologías y estar preparados para este tipo de problemas. Bueno, pues después de estas 4 primeras intervenciones, la mesa queda abierta, quiero decir, ya no hay orden, ya a medida de lo que tanto han comentado Elena, Alberto, Antonio y Manolo, pues no sé quién quiere replicar. Dale al botoncito. Sí, hablando de lo que comentaba Manuel y teniendo en cuenta que yo estoy muy relacionada con la docencia, trabajo formando maestros a diario en 2 universidades distintas y colaboro con UNED frecuentemente. Ya sabéis que la UNED es la universidad a distancia. Cuando vino la pandemia no nos pilló tan desprevenidos, porque llevábamos años haciendo esto, pero ciertamente pude vivir en mi propio cuerpo cómo estábamos gestionando la docencia a nivel universitario. Y claro, me di cuenta de que costaba mucho trabajo gestionar la interacción entre los profes y los alumnos, entre vosotros a veces y vuestros propios alumnos, porque lo que demandábamos no era solo una videollamada que no se cortara, sino que los alumnos pudieran hacer cosas, manipular, experimentar, lo que hacían en nuestra clase de verdad. Mis alumnos de magisterio en clase experimentan, manipulan, investigan. Con una videollamada yo no era capaz de hacer eso. Yo creo que el 5G en ese sentido nos va a abrir muchas más puertas. Del mismo modo, cuando comentaba lo de la realidad virtual, la realidad aumentada, que la usamos muchas veces en la aula, ahora los códigos QR están a la orden del día, todos los utilizáis cuando vais a un bar o cuando vais a un restaurante, pero eso ya veníamos utilizándolo en educación. Con el 5G vamos a poder utilizarlo incluso a distancia, atendiendo a un alumno que ni siquiera está en nuestra misma localidad o en nuestra misma provincia. Y del mismo modo, hablar también de la robótica, porque la robótica, aquí tenemos representantes de empresas de robótica que trabajan en Linares, la robótica cada vez está más presente en la aula, de una forma física, pero podemos conseguir que un alumno que no está con nosotros físicamente interaccione con un robot, interaccione con un humanoide. ¿Podemos tener un humanoide en nuestra aula? Pues en Finlandia lo tienen. Ayer estuvisteis una representante de Finlandia aquí. Hay un robot que se llama Elias, que no es un robot, es un humanoide que está dentro de las aulas de primaria en Finlandia y colabora y ayuda con el aprendizaje de idiomas, con el cálculo y el desarrollo de la comprensión oral. Del mismo modo, los niños interaccionan con él y funciona gracias a una velocidad que se conecta gracias al 5G y que hace que pueda acceder a la nube, de lo que hablaba antes Alberto, de una forma mucho más rápida y mantiene conversaciones en inglés, en francés, con los propios estudiantes. Eso llegará a nuestra aula. Ya lo hemos visto en algunos supermercados, que hay robots que nos ayudan en la compra, pues llegará a la educación también. La gran pregunta es si los docentes estamos preparados para ello, porque yo me gustaría lanzaros algo y es... Yo estoy viendo, perdóname Elena, sí. Estoy viendo lo que deja vislumbrar la mascarilla, sí. Ojo de los docentes que hay aquí hoy, o sea, se están imaginando una película de ciencia ficción, sí. Que yo creo que están suficientemente preparados para afrontar lo que viene, ¿no? Pero fácil no va a ser, sin duda. No, sin duda. Yo, la última cuestión que me gustaría lanzar a la mesa es que a veces la tecnología yo creo que desborda la realidad. Parece que estamos hablando de una película de ciencia ficción, pero si yo os contara que hace 5 años ibais a llegar a un restaurante y con vuestro teléfono ibais a tener la carta, posiblemente muchos de vosotros no me hubierais creído.
Yo se lo contaba a mis alumnos, hacíamos códigos QR en clase y alucinaban. Luego llegó a la sociedad, con lo cual, a lo mejor dentro de 5 años, dentro de 10, yo tengo un robot que no se llama Elías, que a lo mejor se llama Manolo, pero está en mi aula y colabora con mis alumnos. Y creo que la formación, y teniendo en cuenta los responsables que tenemos aquí de la Administración, creo que la formación de los docentes en competencia digital, en aprender a aprender, va a ser clave en la competencia digital de nuestros estudiantes, para prepararles para esas habilidades blandas, para que trabajen luego en empresas como la de Alberto, por ejemplo. ¿Vale? Gracias. Antonio. Gracias. Ya no sé ni por dónde empezar, ya me vais a tener que retirar el micrófono ahora cuando empiece a hablar ya, porque hay tantos temas ya ahora para poder comentar. Yo mismo antes dejé la pelota botando cuando dije que teníamos retos en el mundo educativo. Voy a recoger mi propia pelota y voy a comentar un poco el recorrido, porque además, claro, cuando hablamos del mundo universitario, además de diferentes tipologías de universidades, yo creo que con mi profesorado que tenemos aquí comprenderá que partíamos de una situación diferente a la que tenía en ese momento el mundo universitario. Nosotros, además, cuando comenzó la legislatura, estábamos haciendo, pues ya teníamos en mente empezar un proceso. En ese momento no lo llamábamos de transformación digital, estábamos llamándolo un proceso de digitalización y queríamos además construir algo que fuese consensuado con la comunidad educativa, porque la innovación educativa está ahí, no está en los despachos de la Consejería de Educación y Deporte. Y en ese sentido empezamos un diálogo abierto con más de 500 centros educativos. Empezamos a trabajar en un proceso de digitalización que podíamos construir a partir del concepto de digitalización. Además, en ese momento afianzamos alianzas con diferentes universidades andaluzas y con el JRC, con el Joint Research Center, para que ya sabéis que bueno, ahí se estaba gestando los marcos de competencia digital, que estábamos además haciendo alusión. Queríamos de una parte tener la construcción en marcha con los centros educativos y por otra parte tener el aval de la comunidad científica para construir unos cimientos sólidos sobre los que poder construir una estrategia, porque yo creo que lo fundamental en todo esto es tener una estrategia. Si no, al final las actuaciones y los objetivos pues acabarán deslocalizados. Y la situación de partida, por eso hablaba antes de los retos, porque además hicimos otra cosa más, no solamente el proyecto de digitalización era un cuestionario, un correo, conversaciones, no, fuimos a los centros educativos, empezamos, mientras el virus no lo permitió, empezamos a recorrer Andalucía, empezamos a tener mesas de trabajo con diferentes tipologías de centros educativos en diferentes localidades para intentar tener un espectro global de cuál era la situación en materia, concretamente de mi ámbito de competencia de digitalización y de formación del profesorado. En ese sentido, la situación que nos encontramos era que había diferentes proyectos en marcha, que existían desde hacía mucho tiempo, que se habían enviado dispositivos hacía muchísimo tiempo, pero que los centros realmente ni tenían dispositivos la mayoría y los que los tenían lo tenían obsoletos, que prácticamente, permitidme la expresión, casi ni arrancaban, eran antiguos. Esa es la situación de partida, con lo cual la situación es diferente, ¿no? Partíamos de un concepto diferente y los retos con los que nos encontrábamos ahí, que yo antes hablaba de tenemos un reto en la educación, lo seguimos teniendo, los retos que nos encontrábamos en ese momento era, lo primero, acabar con la brecha digital. Yo no puedo empezar a hablar en la comunidad educativa de vamos a poner en marcha un proceso de transformación digital si no tengo ni ordenador en el centro educativo. Lo primero era afrontar la brecha digital. Lo segundo era, si hablamos de estrategia de transformación digital del sistema educativo andaluz, es llegar a todo el sistema educativo andaluz. Eso, en otros sitios igual no. Cuando hablamos de Andalucía y su población educativa, eso era otro reto. Y el tercer reto nos lo autoimpusimos nosotros mismos en la consejería. El tercer reto, a partir de los diálogos que teníamos con los centros educativos, como digo, el tercer reto era unir tecnología educativa con modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con cambiar la forma de hacer las cosas, con cambiar la metodología. Lo que decía antes de Marc Prensky, de la atención, la motivación, porque si al final hacemos un gran desembarco tecnológico, pero vamos a seguir haciendo lo mismo que cuando teníamos una tiza, pero cambiándolo por un panel táctil, pues realmente no habremos logrado nada. Todo eso se quedará en ferretería pedagógica. Con lo cual teníamos esos tres retos encima de la mesa en principio. ¿Qué empezamos a hacer? Una vez que teníamos esos cimientos construidos, empezamos a vislumbrar un proceso en el que acabar con la brecha. Ese era el primer reto que teníamos encima de la mesa.
Justo en ese momento, o casi en ese momento, fue cuando llegó la pandemia. La parte buena de todo esto es que ya teníamos estrategia. Al tener ya estrategia, lo que hicimos fue cambiar el ritmo. Empezamos a lo que yo creo que hubiésemos hecho en mucho más tiempo, pues lo hicimos en muy poquito tiempo. Algunas de las actuaciones prácticamente y sin el prácticamente de un viernes para un lunes tuvimos que hacerlo, porque nos encontramos en el sistema educativo con que tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad de un viernes para un lunes prácticamente. En ese sentido, pues desde aquel marzo hasta este final de curso, estamos hablando de que hemos inyectado al sistema educativo, vamos a llegar aproximadamente a los 350.000 dispositivos, entre portátiles, tablets, paneles táctiles, kits de robótica. Hemos impulsado el proyecto de escuelas conectadas, que en estos momentos en Andalucía ya tenemos prácticamente 3.000 centros educativos que tienen 1 giga de wifi profesional. Estamos hablando de la red de conectividad educativa más potente de toda Europa. Y no nos vamos a conformar con eso, por supuesto. Ahora estamos trabajando ya en el 2.0, en el siguiente paso de escuelas conectadas para llegar realmente a todos los centros educativos. A partir de que tuviésemos ya de alguna forma esa brecha digital que ya está en vías de solucionarse, además he nombrado dispositivos y he dicho paneles, kits, tablets, portátiles, porque estamos intentando en ese diálogo con los centros no hacer permitidme la expresión, un café para todos, sino realmente que a los centros educativos lleguen los dispositivos que requieren basándose en su proyecto educativo de centro. Eso es algo que nos parecía fundamental. Obviamente, cuando saltó la pandemia, pues hicimos un reparto masivo de dispositivos pensando en ratios profesor, en ratio alumnado, en riesgo de exclusión digital, pero ahora la estrategia avanza hacia los proyectos educativos de los centros para que tengan realmente lo que necesiten y a la velocidad que lo vayan necesitando. Una vez que teníamos la brecha digital, por lo menos en vías de solución, lo siguiente era construir el ecosistema digital, que precisamente estaba comentando el compañero. En ese momento, cuando llegó la pandemia, tuvimos que inyectar 10 millones de euros en hacer unas columnas digitales, por entendernos, suficientemente fuertes, un CPD potente para llegar a todo el sistema educativo, para que no se nos cayera nuestras plataformas digitales, nuestros Moodle centros, etcétera, etcétera, etcétera. Además, hicimos una remasterización de Averroes, que Averroes es una marca consolidada en el sector educativo, que estaba bastante obsoleta. Hicimos una remasterización con criterios de usabilidad, infoaccesibilidad y volvimos a poner, digamos, en auge la marca para que los centros educativos tuviesen una herramienta educativa al alcance, una que ya conocían, que ya conocíais. Una herramienta educativa que se ha consolidado en el tiempo al margen de las modas, que las herramientas educativas van llegando y saliendo. El blog educativo, por una parte, se ha instaurado en los centros como un site, por unas partes, porque se sirve como herramienta de comunicación con las familias, etcétera, y por supuesto tiene el uso educativo que tiene de forma nativa un blog. Pusimos en marcha un proyecto pionero en España de digitalización de nuestras bibliotecas escolares. Pusimos en marcha la creación de un gran banco de recursos, por lo que decía, llegar a todo el sistema, es decir, no perder el talento por el camino, que lo que se construya que tenga valor en cuanto a buenas prácticas, experiencias de uso positivas en Cádiz, se pueda consumir y se pueda conocer en Almería. Ese era el otro criterio que estábamos utilizando. Por eso empezamos a unificar todos los bancos de recursos que había dispersos y llevándonos a un gran banco de recursos educativos de Andalucía. Y para eso necesitábamos, en ese ecosistema digital que estábamos construyendo, necesitábamos también más recursos, no solamente los que se habían ido construyendo, digamos, por iniciativas de los docentes, de los proyectos, y empezamos a construir un proyecto de recursos educativos de aprendizaje basado además en diseño universal de aprendizaje, siguiendo la norma UNE 71362 de calidad de los contenidos educativos en formato digital, en el que actualmente están trabajando 185 docentes andaluces. Es un proyecto que no tiene precedentes en todo el territorio nacional. Estamos construyendo nosotros recursos educativos abiertos para consumo de la propia comunidad educativa. En el fortalecimiento de ese ecosistema digital hicimos otra cosa más, que es llegar, porque había centros educativos que nos decían, parece perfecto, consumo en este ecosistema digital y es algo que lo necesito, pero yo llevo trabajando igual tiempo o quiero trabajar con Google o quiero trabajar con Microsoft. Y fue ese el momento en el que cerramos un acuerdo histórico para la consejería, para la administración en general, en estéreo, lo hicimos a la vez con Google y con Microsoft y de un día para otro triplicamos nuestra potencia, digamos, de respuesta para los centros, porque seguíamos pensando en qué necesita el centro educativo.
Entonces, de un día para otro, pues pusimos al alcance de los centros las herramientas nativas de la consejería que estábamos proyectando y que seguíamos incentivando, toda la suite de herramientas de Google y toda la suite de herramientas de Microsoft. También con un ánimo de lo que estaban comentando los compañeros, de que los centros pudiesen empezar a trabajar en la nube. Yo no me puedo equiparar a lo que esas grandes corporaciones nos están ofreciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en toda estrategia, cuando algo ya está inventado, no voy a reinventar la pólvora y suma a la estrategia. Cuando tienes la brecha digital encarrilada, tienes el ecosistema digital creado, ¿qué es lo que falta? Lo decía la compañera, lo decía el compañero, la formación del profesorado. Sí, además estamos apuntando a lo que decía al principio, al reto de cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, desde el año que 19-20 empezamos un despliegue formativo alineado al despliegue tecnológico, al desembarco tecnológico. Hemos pasado en 2 cursos y medio de un nivel de competencia digital de nuestro profesorado de A1 a A2 a B1, y estamos hablando ya de que casi el 50% del profesorado andaluz ya se está moviendo en un nivel intermedio de competencia digital. Estamos hablando de los marcos de referencia europeos, porque al principio dijo que estábamos trabajando en una alianza con el Joint Research Center, y de hecho fuimos la primera comunidad autónoma que publicó su propia orden de marcos de competencia digital, porque necesitábamos trabajar precisamente en la formación del profesorado. Estamos ahora mismo, igual que no nos conformamos con escuelas conectadas y queremos seguir ampliando la red, estamos trabajando ahora mismo en el diseño de itinerarios formativos ya conformes al marco de referencia de competencia digital docente, para seguir con el dibujo no solamente de los itinerarios, sino de una carrera profesional docente alineada con todo este desembarco tecnológico. Y mirando al futuro, a la sociedad del 5G, que es el objetivo de esta mesa, estamos ya proyectando lo que vamos a hacer precisamente en el futuro. Ya estamos en esa situación, digamos, en la que nos encontramos en este momento, que os tengo que decir además que tenemos todo esto, ecosistema, formación, al final retumban los proyectos educativos de los centros. Tenemos en Andalucía ahora mismo 3.473 proyectos de actuación digital de centros educativos andaluces, es decir, más de 3.400 centros andaluces ya tienen un plan de actuación digital instaurado en su proyecto educativo de centro. ¿Cuál es el siguiente paso? Apuntar a dónde viene el futuro, que ahí, por supuesto, nos están alumbrando no solamente lo que nos dice la sociedad, que decía antes de Mark Prensky, sino lo que nos alumbran, por ejemplo, las iniciativas que está comentando el compañero en corporaciones como Vodafone. En este sentido, estamos construyendo ya las aulas del futuro, precisamente por esa mirada que tenemos hacia adelante, y anticipo que pasado mañana, delegado Antonio, inauguramos en el CES de Jaén el aula del futuro del Centro de Profesorado de Jaén, precisamente porque estamos mirando ya hacia adelante, hacia diferentes tipologías además de aulas, proyectando lo que luego vamos a hacer en los centros educativos, que es la generación de aulas digitales interactivas. No sé si llegaremos a tener ese robot de momento, pero sí que ya estamos construyendo formatos de aulas maker con impresoras 3D, y estamos enviando los primeros kits, que no va muy descaminado el apunte de Elena, los primeros kits de robótica, en los que ya sí que hemos mandado algunos robots, y además aquí en una alianza con Vodafone y la Fundación Vodafone, en el proyecto DigiCrash, en los que hemos mandado kits de robótica con robots a los centros educativos, y ya están trabajando en nuestros centros educativos con esas dinámicas, con lo cual queremos seguir con ese despliegue, en este caso aulas digitales interactivas, y tenemos que empezar por la formación del profesorado. Por eso, antes de las aulas digitales interactivas, van las aulas del futuro en los centros del profesorado. Igual que hicimos con la formación que venía comentando, porque además hicimos una estrategia de formación en cascada. Comenzamos por una formación a las asesorías de referencia, unas jornadas de formación en competencias digitales para la inspección educativa, unas jornadas de formación para los equipos directivos, y luego continuamos con la formación del profesorado. ¿Por qué hicimos estrategia de formación en cascada? Para compartir miradas, porque antes hablaba de la importancia de tener estrategia y de la importancia de tener un diálogo abierto. Y en esto también es muy importante tener la misma mirada, compartir la mirada con todos los agentes intervinientes en la comunidad educativa. Por eso, igual que hicimos esa formación en cascada para compartir mirada en cuanto a transformación digital, ahora hemos empezado por los centros del profesorado con las aulas del futuro, proyectando lo que vamos, o lo que digamos viene detrás dentro de este proceso de transformación digital.
Creo que he contestado a casi todo lo que ha salido. Sí, me parece. Perfectamente. No, con razón decía que la pelota estaba en su tejado. ¿Sí? Yo voy a pasar la pelota ahora, por ejemplo, desde la empresa privada. Alberto, todos estos proyectos que supongo que parten de la administración y no sé si de alguna manera tranquiliza a los docentes, ¿no? La empresa privada, ¿qué papel va a jugar ahí? Porque claro, de todos los proyectos que nos ha hablado Antonio, la empresa privada, compañías como Vodafone, tienen mucho que decir, quiero decir, en cuanto a lo que va a suponer esa llegada de la tecnología 5G. Yo no sé si el capítulo proyecto de la administración va en consonancia realmente a lo que las privadas pueden ofrecer. Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos un movimiento muy decidido por parte de la administración, por todas las administraciones, tanto estatal como a nivel autonómico. Sí, perdona. Hemos visto un cambio. Se nota que la dirección en las administraciones públicas ha cambiado. De luego, Antonio no es la persona que nos encontramos hace 15 años en la administración pública. La gente técnica ha entrado en la administración, tiene muy claro hacia dónde va y es un placer, de luego, trabajar con ellos, ¿no? Yo os digo que esto pasa a nivel estatal, a nivel autonómico y también en las entidades locales, que al final son las que mueven el día a día de la actividad de las personas, ¿no? Que al final es donde la tecnología tiene que incidir, ¿no? Y esa motivación desde la administración es la de trabajar mano a mano con la empresa privada, ¿no? Y cada vez más vemos consorcios en los que la universidad, la administración local, autonómica y estatal se alía de alguna forma con la empresa privada, que sabe que en ese sentido va por delante, ¿no? La empresa privada, trabajamos tanto con empresas privadas como con la administración pública. La administración pública es usuaria de comunicación también. Es verdad que tiene otros modelos de contratación, tiene que sacar sus pliegos, tiene que sacar quizás es menos dinámica en ese sentido, y la hacía muchas veces estar obsoleta. Cuando se enfrentaban a una nueva tecnología, los técnicos que tenían que afrontar esos pliegos para solicitar nueva tecnología lo hacían desde el punto de vista de, si esto me funciona, ¿para qué voy a dar ese paso, ¿no? Y eso ha estado valiendo hasta hace unos años, porque más o menos pues veníamos haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Pero ya no vale. Ahora mismo tiene que haber una capacidad de decisión importante, parte de aversión al riesgo, porque cualquier cambio, pues oye, a veces inicias un camino y no sabes dónde va a terminar, pero con personas como Antonio y personas que muchas veces han incorporado desde el sector privado, incorporan su conocimiento al sector público, pues están dando esos pasos, ¿no? Y es muy de agradecer, porque precisamente la empresa privada no puede estar muy lejos, o una organización que, bueno, pues al final gestiona empleados, gestiona comerciales que no trabajan en su empresa y que están dando pasos, liderando esa tecnología en la administración pública, que al final funciona como una empresa privada en muchos ámbitos, en la educación, en la sanidad, en el día a día de la administración para dar servicio a los ciudadanos, no puede quedarse atrás. Porque la sociedad lo pide, el ciudadano lo pide. Si en tu casa tú te comunicas lo vemos muchas veces cuando tienes la opción tienes una seguridad privada, un seguro privado, o te relacionas con educación privada y puedes acceder de forma móvil totalmente a cualquier servicio, y en la administración pública eso no ocurre, ¿no? Con los mismos servicios. Eso no puede ser. De hecho, los recursos que tiene la administración pública tienen que ser incluso superiores, ¿no? Y esos avances se van dando. ¿Qué hacemos en el ámbito de la educación? Porque nosotros no somos expertos en educación. De hecho, te diría que no somos expertos en ningún sector. O sea, damos servicio al sector de industria, al sector de sanidad, a educación, agricultura, y todos ellos utilizan comunicaciones cada vez más y soluciones por encima de las comunicaciones, pero claro, en Vodafone somos 4.500 personas, no somos expertos en nada, creamos ecosistemas. Desde el Departamento de Innovación, donde sí que hay expertos, para que hay pocas, una persona experta en educación y sanidad, una persona experta en industria, creamos un ecosistema con los actores principales. Y fíjate, hicimos un informe. En mitad de pandemia conseguimos unir, porque ya teníamos el ecosistema creado y habíamos tenido sesiones presenciales, un ecosistema de expertos en educación, ¿no? Y nos daban algunos retos en plena pandemia, ¿vale? Hicimos sesiones online de cuáles debían de ser los retos que debía afrontar la educación, que muchos de ellos eran conocidos antes, pero que se habían acelerado, como decía Antonio, durante la pandemia, ¿no? Y salían temas como, por ejemplo, el cambio de contenidos curriculares. Lo sabéis bien, a veces definimos un contenido curricular en una carrera, en un proyecto escolar, y no somos capaces de cambiarlo al ritmo que está pidiendo la sociedad, ¿no? Hay que ser más dinámicos, al final hay que estar con el ojo y el oído muy pegado a la empresa privada, porque al final los alumnos les formamos para que en su vida adulta pues puedan desarrollar sus
sus capacidades y puedan al final aumentar el grado de empleabilidad que tenemos, ¿no? Entonces, esa agilidad en el contenido curricular que tenemos a día de hoy, y yo creo que aquí hay un proyecto muy bueno de crecimiento de la FP que ha sido siempre un poco, bueno, pues quizá no se le ha puesto la importancia que debe tener, en otros países sí, debe de ser la gran beneficiada, por ejemplo, de las ayudas europeas que vienen en educación. Tenemos que tener buenos profesionales formados y se ha visto que puede ser una salida profesional que desde luego a las empresas nos va a venir muy bien, ¿no? Entonces ese era uno de los puntos, el primero que salía, ¿no? El contenido curricular, agilidad para saber qué está pasando en la sociedad y al final formar alumnos en este sentido, ¿no? La brecha digital. Fijaros, en España un estudio que hizo el INE decía que el 7% de los alumnos entre 10 y 15 años durante el periodo de pandemia no tenían ningún dispositivo conectado a Internet. Un 7% nos parece mucho o poco. Pues depende, ¿no? Depende con quién nos comparemos. A nivel mundial, 2 de cada 3 alumnos en esa edad no tienen acceso a Internet. O sea, un 66% no tiene. En España está muy bien. Un 7%. Hay que romper esa brecha digital. En el centro escolar, a través de la llegada de redes de alta capacidad, como comentaba Antonio, pero también en el hogar, ¿no? Si queremos hacer ese formato de formación híbrida. Con lo cual salía la brecha digital, porque la educación, además de ser, yo creo que el medio que tenemos a nuestro alcance para este futuro incierto, hacerle más cierto, ¿no? Si tenemos gente formada, pues podemos dirigir un poco más el futuro y ante cosas que nos vengan, que no controlamos, pues al menos tomar ese liderazgo, ¿no? Y luego el reducir distancias. La educación, pues desde luego el medio mejor para romper cualquier brecha social y de oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, romper la brecha digital está muy bien, ¿no? Ese 7% a mí me llamó la atención, pensaba que todos en nuestra casa ya, porque a lo mejor vivimos una realidad distinta a la realidad de todas las sociedades, pues ese 7% a mí me parecía alto en un país como España, ¿no? Donde además contamos con grandes redes de comunicaciones. Habéis viajado, además aquí tenemos 3 operadores grandes, los 3 operadores grandes europeos, ¿no? Uno que está en su casa, que es Telefónica, que es gran competidor y que nos hace mucho mejor también al resto para poder competir, como somos Vodafone, pero otro Orange también, que nace de la empresa pública de Francia y un gran operador, y que hemos invertido mucho durante estos años para tener buenas redes móviles, buenas redes de comunicaciones. A día de hoy somos el país europeo con más redes, o sea, con más capacidad de red, tanto móvil como fija, ¿no? Nos comparamos con países asiáticos como pueda ser Corea del Sur y, bueno, y desde luego por encima de países de nuestro tamaño y de una economía más potente en Europa. Esa brecha digital salió como segundo punto. Luego, actualizar las skills de los profesionales, lo comentaba Antonio también. Nosotros en la empresa privada hemos hecho proyectos de gran envergadura, de empresas grandes, del IBEX 35, donde han cambiado modelos y después de haberse gastado miles de euros en implantarlos, cuando nos ha tocado renovarlos, hemos llegado a los 2 años, hemos dicho, oye, mira, este sistema que pusiste, pues ahora toca renovarlo y demás, nos ha dicho, si es que no hemos conseguido que lo usaran. O sea, el cambio cultural es muy importante. No podemos dotar a las escuelas, al sistema de tecnología y no formar a los profesores, a las personas que van a usarlo. No hay que involucrarlos desde el principio. O sea, no puede salir en el despacho, como decía Antonio, en los grandes despachos, ¿cómo voy a digitalizarlo? Te doy las herramientas y me olvido. Y al final utilizas una pizarra digital donde puedes interactuar, donde puedes programar, donde puedes cambiar el modelo de clase que estás dando y al final utilizarlo como venías utilizando una pizarra y una tiza, ¿no? Muy importante ese cambio y que estéis desde el principio, porque si vais a ser usuarios tendréis que formar parte de ese cambio, ¿no? Para definirlo y que al final acabe ocurriendo, ¿no? Comentaba Antonio el proyecto de DigiCraft. Es un proyecto que se realiza desde la Fundación de Vodafone, que está muy centrada en romper esa brecha digital, tanto en la parte de alumnado como de gente mayor, que está accediendo a la tecnología y le está costando. Tenemos proyectos en los 2 ámbitos, ¿no? Este proyecto de DigiCraft va muy dirigido a escuelas primarias de 6 a 12 años, donde ponemos un kit y además nos preocupamos de formar a los profesores y hacer un acompañamiento durante todo el año. No sé si alguno de vosotros estáis en alguno de los colegios que están adscritos, yo os invitaría a adheriros, porque los niños, comentaba Antonio antes de la ponencia, están deseando que lleguen esas horas de DigiCraft. Este año ha estado, creo que hemos firmado una colaboración de 3 años, que probablemente se extienda. Se hizo ya el año pasado con éxito, se presentaron proyectos, se dieron premios, los alumnos estaban muy enganchados con el tema y bueno, pues se les dio competencias en inteligencia artificial y realidad aumentada y presentaron proyectos, la verdad, muy chulos. O sea, la tecnología desde no un punto de vista de usuario, que todos al final acabamos usando, sino que el alumno en esas edades sepa que con la tecnología también puede crear cosas, ¿no? Y ese mindset
pues que vaya quedando, ¿no? Otro punto eran los nuevos espacios educativos. O sea, decimos, en las empresas que estamos viendo, que puede ser un referente, ¿no? Muchas de las empresas están diciendo, ya no hace falta que, ahora que ya volvemos todos un poco a la normalidad, estés en el espacio de trabajo los 5 días de la semana. O sea, puedes cogerte 2 días, 3 días, ¿no? Oye, quizá no en una enseñanza primaria, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando y con estas tecnologías que tenemos, sí que podemos ser mucho más productivos o eficientes en la educación si utilizando la tecnología permitimos al alumno flexibilizar, ¿no? Personalizar incluso la educación que hagamos. No todos los alumnos, vosotros lo sabéis bien, tienen las mismas capacidades y las mismas inquietudes, sobre todo, sobre las mismas materias. Sí que tenemos que dar una base, obviamente, de cualquiera de las materias y en el currículum pues así será, ¿no? Pero ¿cómo podemos fomentar el que un alumno pues se pueda desarrollar más en aquello del que realmente más le interesa, ¿no? Pues la tecnología nos lo va a permitir. Que el alumno que ha conseguido sus competencias básicas pues puede llegar hasta aquí, pero luego con contenido que podamos tener digitalmente, incluso el modelo de evaluación puede ser personalizado, ¿no? Y podemos crear currículums un poco más adaptados a la necesidad de cada uno. Aquí la inteligencia artificial, por ejemplo, está funcionando muy bien. Es capaz de adivinar el tiempo que tú estás viendo un vídeo, si has hecho alguna pregunta sobre ello, o sea que los indicadores que tenemos que empezar a utilizar en esa evaluación y en la que comentabas que habéis tenido problemas, obviamente, para poder hacerlo en remoto, también tiene que cambiar. O sea, el sistema de evaluación tiene que ir acorde a las nuevas tecnologías que vayamos incorporando, ¿no? Y de esta forma, bueno, salía como otro punto más el apoyo al alumnado, ¿no? El alumnado tiene mucho que decir, las clases no pueden ser unidireccionales, sé que vosotros en el día a día intentáis esa interactividad, no siempre es fácil con el alumno, que adopta una posición muchas veces de hay que incentivarle, hay que meter modelos de gamificación, probablemente, y el hacerles partícipe, ¿no? Para precisamente crear ese itinerario, ¿no? La tecnología está disponible a día de hoy, fíjate, que el que yo pueda decir esto a día de hoy, ¿no? Y probablemente estoy muy alineado con vosotros o con Antonio, que estáis en el día a día de los retos y poniendo en marcha proyectos, es porque precisamente creamos esas comunidades, para que mañana si podemos sacar un producto o un servicio, sepamos entender que las comunicaciones no las utiliza igualmente un sector que otro. Y los retos a los que te enfrentas no son los mismos, probablemente porque no empiezas de la misma base, ¿no? Entonces, ese mezclarnos, ese conocimiento es fundamental. Manuel, seguimos un orden por el número de intervenciones de cada interviniente, es lo que, bueno, de lo que se ha dicho. No, tenemos temas suficientes para hablar, ¿no? Yo creo que sí deberíamos también reflexionar y viendo también el perfil de los asistentes. Antonio ha comentado los grandes retos, el planteamiento genial, ¿no? Por parte de la Administración. De hecho, tengo aquí delante y que me gustó mucho leerlo el otro día, un acuerdo del 28 de septiembre, es decir, hace bien poquito, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por lo que se aprueba la formulación del Plan de Capacitación Digital de Andalucía, ¿no? Horizonte 2025, y eso lo primero que te hace pensar es en la responsabilidad que creo que tenemos los docentes con respecto a esto, ¿no? Es decir, la Administración nos está dotando de servicios, nos está dotando de una infraestructura inmejorable a distintos niveles educativos, porque no nos podemos quejar, creo que en ninguno de los niveles educativos. Tenemos a las empresas de nuestro lado que también nos prestan esa formación por un lado o esa tecnología por otro. Y ahora nos queda el gran reto a los docentes, ¿no? Y el gran reto de los docentes es asumir esa responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad es esa? El que estemos formados. Nosotros no podemos transmitir algo a nuestros estudiantes a los niveles que sea, ya os digo, sin que nosotros previamente estemos formados, está claro, ¿no? En la Escuela Politécnica Superior de Linares, por ejemplo, el primer organismo, el primer colectivo que está dando ejemplo en ese sentido es el propio equipo de dirección. El propio equipo de dirección está liderando desde este año un proyecto de innovación docente de optimizar el sistema de gestión, porque no se nos olvide una cosa. Estamos hablando de digitalización, estamos hablando de nuevas metodologías, estamos hablando de cambiar el sistema, pero no sé si es en el ámbito de la ingeniería, veo a Mario por ahí y demás, y a lo mejor está también pensando en el ámbito de la ingeniería. Los ingenieros somos mucho de optimizar los sistemas, ¿no? Y yo no pienso nada más que sea en optimizar el sistema. Y en este caso estamos hablando de optimizar el sistema educativo. En este caso estamos pensando en optimizar nuestros modelos de enseñanza, nuestros modelos de gestión.
Por ejemplo, la Universidad de Jaén, hablaba Antonio antes del paquete Google, la Universidad de Jaén tiene acuerdo con Google, antes lo que era G Suite, ahora tenemos Google Workspace en toda su amplitud, ¿vale? Y el equipo de dirección pues se ha planteado dentro de todo su sistema de gestión, que no es fácil, hay que gestionar horarios, hay que gestionar capacidad ahora incluso de aula y turnos en los que tienen que estar en el aula, hay que gestionar un calendario de exámenes, hay que gestionar todo el proceso asociado a los trabajos fin de título, que para nada es fácil porque hay distintas convocatorias, hay distintos perfiles de estudiantes en los que tienen que trabajar de una forma u otra, hay que gestionar prácticas externas, hay que gestionar muchas cosas. Y el modelo de gestión se está optimizando afortunadamente gracias a esas herramientas. Pero claro, nosotros no hemos tenido que formar previamente en eso, sino no somos capaces de hacerlo. Estamos utilizando slides, estamos utilizando sheets, estamos utilizando documentos colaborativos con Google Docs, estamos utilizando formularios para poder hacer cualquier solicitud y con distintos complementos esas solicitudes generan un PDF automáticamente y generan un evento en Google Calendar para que todo el usuario o grupo de interés de ese calendario vea lo que se está haciendo en cada momento. Las solicitudes, ya os digo, se generan en PDF automáticamente y se redirigen por correo para que alguien las pueda firmar de forma digital. Pero claro, todo esto que sobre el papel creo que pinta bien, ¿no? Oye, qué bien se está haciendo esto. Si no nos formamos, si no tenemos esa responsabilidad de cara a estar formados en competencias digitales, poco podemos hacer. Es decir, nuestro objetivo como docentes es dar el mejor servicio a los estudiantes, iba a decir a los clientes, iba a quedar muy mal, ¿no? Borrámoslo de clientes, a los estudiantes, ¿vale? Y con todas estas herramientas, lo que sí no tiene demasiado sentido es que con la gran potencialidad que podemos tener de aquí en adelante, como he dicho antes, y es que me fastidia mucho, utilicemos simplemente esos sistemas para almacenar información. Y esto no solo es almacenar información. Almacenar información tenemos un disco duro, tenemos un pendrive, tenemos lo que sea que podemos almacenar, ¿no? Hay que pensar ya con seriedad en esto, ¿no? En esa responsabilidad que tenemos para los profesionales del futuro, porque esto ni más ni menos es que estamos formando a profesionales del futuro, estamos formando a personas que van a hacer de nuestro entorno un sitio mejor, ¿no? Y si queremos formar a profesionales del futuro y nos están dando herramientas que son, creo que, óptimas para que los profesionales del futuro sean mejores, ¿vale? Como docentes, y ya yo el primero, aunque no esté bien el que uno se ponga el primero, pero yo el primero, todos los que estamos aquí deberíamos ya coger esa pelota que ha lanzado la Administración, ¿no? La Administración nos está diciendo, ahí tenéis todo esto, ¿no? Vamos a utilizarlo, ¿no? ¿Vale? Vamos a utilizarlo. Ya os digo, nosotros la experiencia, llevamos ya un año desarrollando el proyecto este que os estoy diciendo de gestión, el proyecto está completamente a vuestra entera disposición, porque sé que veo por aquí también alguna cara de equipos directivos de algunos centros. El proyecto está completamente a vuestra entera disposición para que si algún día queréis nos preguntéis o vengáis allá a la escuela o vamos nosotros a vuestro centro, lo explicamos y tal. Y creo que está bastante optimizado ya, ¿no? Está en marcha, está bastante optimizado y demás, ¿no? Pero ya os digo, y vuelvo a insistir en que la Administración no está dotando de herramientas, la Administración no está preparando para ello, pero ahora tenemos que ser nosotros los que lo hagamos, ¿no? La universidad, en marzo de 2020, Antonio, tuvimos un problema, y es que en las escuelas de ingeniería, pero yo creo que era por la vinculación de la ingeniería a la tecnología, la brecha no fue tan pronunciada, ¿no? Pero desgraciadamente en algunas de las facultades esa brecha sí era más pronunciada. Y la adaptación, desgraciadamente, no pudo ser tan rápida, ¿no? De hecho, la propia universidad ha generado un programa de mentorización con profesorado fundamentalmente del área de la ingeniería, que es el que se está encargando de ayudar a los compañeros o a las compañeras a que esa brecha digital sea lo mínima posible, ¿no? Pero aún así, incluso hasta considerando que la universidad en ese sentido iba a lo mejor algún paso, no demasiados pasos, ¿no? No quiero tampoco ahora presumir de que la universidad fuese mucho por delante desde el punto de vista de la transformación digital con el resto de centros de enseñanza en otros niveles, pero la universidad también ha tenido ese problema.
Y la universidad ha tenido que solventar ese problema a marcha forzada. Y la brecha digital se ha reducido, pero por, creo que el esfuerzo brutal de la comunidad universitaria, partiendo del profesorado, partiendo de los propios equipos directivos. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, eso está claro, ¿no? Tengo que decir, en el tiempo que nos queda también, si alguna persona del público quiere preguntar, yo que soy muy torpe, estoy entendiendo perfectamente lo que aquí se está diciendo, sin ser docente y sin estar muy al tanto de los términos educativos. Pero si hay alguien que quiera preguntar algo, puede preguntarlo, Quizá al contestar a una persona concretamente sobre un tema concreto. Hay una señora... Sí. Hay varias, perfecto. ¿O importa que demos opción al público? Estupendo. Pues, no sé, por ejemplo, tercera fila, señora. Hay un representante de la administración. Director general, otra pelota acaba de llegar a su tejado. Se ha llegado votando, como dice el director de la Politécnica, ha llegado votando directamente al señor Seguro Barrero, director general de Innovación Educativa, lo decía al principio. Voy a intentar contestar sin hablar tanto rato como hablé antes. Voy a intentar... Sí, porque hay varias personas también que quieren preguntar. En este sentido, bueno, yo creo que la reflexión obviamente es acertada. Yo si ha salido mucho la palabra administración, obviamente estábamos compartiendo la estrategia de transformación digital educativa de la administración, pero no se le puede olvidar que la administración trabaja para y con los centros educativos. Y creo que ese mensaje lo he transmitido en todo momento, porque realmente desde el inicio, desde el momento cero, todo empezó con un diálogo con los centros educativos que mencionaba. No sé si en ese momento usted ha podido estar en la sala o no estaba en la sala. Entonces, toda esta estrategia de transformación, como dije antes, partía de un diálogo abierto con más de 500 centros, de mesas de trabajo en los propios centros educativos. En este momento, igual que antes hablaba de hacia dónde vamos, tiene que tener también en consideración el marco, las circunstancias, lo que nos hemos encontrado por el camino, y esto no quiero que sirva jamás de excusa. Lo que me refiero a la situación que decía antes de pasar de un viernes para un lunes de presencialidad a virtualidad. Entonces hay veces en las que hay que afrontar las situaciones. Yo he dicho retos por ser elegante en la terminología, pero se puede imaginar lo que era realmente aquello, ¿no? En esta situación, en lo que se está trabajando ahora, y vuelvo a repetir, con y para los centros educativos, porque aquí hablamos de educación, administración educativa, es educación, consejería de educación,
estamos trabajando ahora mismo en el Plan Estratégico de Innovación Educativa 21-27, que era otro de los elementos que ahí ya no me he demorado más porque he visto que me estaba comiendo yo todo el tiempo de la mesa, entonces por eso ya lo paré. Pero cuando hablaba de hacia dónde vamos, de las aulas del futuro, de los proyectos de digitalización de los centros, y hablaba de los cambios metodológicos, realmente estamos trabajando en este momento en un plan de innovación educativa, además, para, lo que decía, cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque yo recuerdo cuando estudiaba pedagogía que se hablaba de procesos de enseñanza. El vocabulario, el argumentario, la literatura te dice mucho. Poco tiempo después se incorporó enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que por más que decimos enseñanza-aprendizaje, no sé hasta qué punto en educación hemos terminado de mirar realmente al alumnado. Lo apuntaba precisamente el compañero y creo que todos compartimos que puede ir hacia ahí la educación. Poner realmente de verdad, no en la literatura, no en los libros científicos, en el centro al alumnado. Por eso, precisamente, pusimos en marcha el plan de innovación educativa para intentar tener una reflexión sobre cómo hacer las cosas. Igual que decía al principio del diálogo que hicimos con los centros y nos decían no tenemos dispositivos, no tenemos conexión, no tenemos formación, ese diálogo del inicio que comentaba, y por eso pusimos en marcha todo aquello. Ahora estamos con un diálogo abierto de innovación educativa, realmente de mirar hacia donde pensamos que puede apuntar la educación, que apunta, creo yo, que podemos compartir hacia una personalización y eso suena casi al robot que decía ya antes, pero parece ser que vamos hacia ahí. Y en este momento han participado ya en la fase de diagnóstico del plan de innovación educativa más de 15.000 docentes. Es decir, no creo que el hecho del diálogo con los centros educativos, pues yo creo que lo he dejado patente en todo momento y lo seguimos haciendo. En este momento estamos construyendo con los docentes directamente, con los centros educativos, qué es eso de innovación educativa, porque ya sabemos además que lo que funciona en este centro educativo puede no funcionar aquí y incluso lo que funciona en este aula no puede funcionar aquí. Entonces, ese es otro reto, conceptualizar, ponerle la correa a eso de innovación educativa y a partir de ahí empezar a construir juntos. Y obviamente están saliendo temas como lo que nos acabas de compartir. O sea que en ese sentido, por supuesto que comparto la reflexión que nos participa. Yo ya me he estado leyendo el documento de 500 páginas de lo que ha salido de esos 15.000 docentes que nos están hablando de innovación educativa, que es un gran paraguas para cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y dentro de ese paraguas no solamente se habla de metodología, se habla de qué necesito para poder poner en marcha todo eso. Y obviamente ha salido todo eso que nos está compartiendo y ya estamos trabajando en la fase de desarrollo, es decir, seguimos construyendo y vuelvo a repetir, seguimos construyendo juntos y todo lo que ha comentado le puedo asegurar que es algo compartido por muchísimos compañeros del sector educativo. Muy bien, pues gracias por su pregunta. Hay más preguntas, ¿verdad? ¿Le podemos pasar un micrófono? Y así podemos escuchar mejor. Bueno, yo soy Pepa Peralta y voy a hacer dos preguntas muy concretas y muy sencillas. Ayer entendí cuando la ponente de Finlandia estuvo repasando toda la metodología y todo su funcionamiento, me llamó la atención cuando hablaba de que el profesorado de mucho tiempo, más antiguo, que no tiene tanta formación en no ya las nuevas tecnologías, porque ya no son tan nuevas, pero bueno, que no tiene tanta formación en las TIC, tiene que adaptarse a este cambio, a esta transformación digital educativa, a este plan de formación digital educativa. Y también refirió que también los jóvenes parece que saben mucho de este tema, pero luego realmente no es tanto cuando se extrapola la educación, porque sí que dominan las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, pero luego al ponerse delante de un ordenador para crear recursos que sean herramientas eficientes para perseguir el éxito educativo, que es lo que todas las leyes persiguen y la administración, que somos todos y demás, ¿no sería conveniente, como hace Finlandia, que se plantee, hablo de Andalucía porque estamos aquí, el tener un mentor o un asesor, un profesor o profesora que sea especialista en tecnología para que esté como plantilla en el centro para precisamente ir orientando esos itinerarios en cuanto a los recursos, en cuanto a las programaciones,
etcétera. Eso es una pregunta. Y luego la segunda sería invitar a la reflexión a los políticos, que son los que, al fin y al cabo, de educación, desarrollan todos los temas de horarios, de currículum y demás. Y me gustaría hacer la reflexión de que tengan en cuenta que actualmente se nos pide que transformemos el centro digitalmente, para lo cual la verdad es que es muy satisfactorio. Están dotando, yo trabajo en una unitaria, y en una unitaria de 7 alumnos y alumnas tengo 4 ordenadores más uno que mandaron el año pasado porque lo solicité porque no había casi nada. Por mi cuenta compramos 4 tablets para infantil, o sea, tenemos ya más dispositivos que alumnos, pero bueno, en realidad los hogares con un dispositivo no hacen nada cuando tienen varios hermanos y padres también que trabajan, pero bueno, a lo que voy. Teniendo en cuenta que se ha dotado con esas herramientas, que tenemos que formarnos en la transformación digital, que se avecina muchos cambios en cuanto a la metodología, el currículum para el curso siguiente con la LOMLOE, van a cambiar la nomenclatura de los contenidos, saberes básicos, etcétera, las competencias van a cambiar, los descriptores también. Tenemos que hacer proyectos de innovación donde hay que presentar proyectos para PROA, PARCEP. Si participamos en un proyecto de igualdad, formación de igualdad. Si tenemos biblioteca, formación de biblioteca. Si tenemos INICIA, formación de INICIA. Si tenemos Creciendo en Salud, también. Transformación digital, tenemos los dispositivos, también la formación. Y luego tenemos que realizar también los documentos del plan de centro, que son el proyecto educativo, actualizar la normativa, los proyectos, el ROF, el proyecto de gestión, papeles y papeles que yo creo que son necesarios. Pero no tenemos tanto tiempo. Las 5 horas que se plasman en el horario de trabajo en casa, yo creo que se quintuplican, porque hacen muchas más de 5, y las horas que tenemos en el centro. Entonces yo haría también la reflexión de que se planteen liberarnos, porque tenemos que liberar al profesorado, a los coordinadores y al equipo directivo con las horas suficientes para poder planificar todos esos proyectos y esas actuaciones de innovación y demás, y nada más. Gracias. Señor director general, la exposición ayer sobre la excelencia de la educación en Finlandia ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí, ya veo. Ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí. Porque ya comparamos, ¿eh? Si es más breve la respuesta que la pregunta, daremos más paso a... Va a ser complicado, sí, va a ser complicado. Sí. Yo creo que el micrófono me lo voy a quedar directamente porque ya estoy viendo... va a ser complicado porque son muchos temas los que ha sacado la compañera. Le daré recuerdos a Luz de su parte. En el tema, el último, por ley próximo distal, el último que ha mencionado, el de los REA, bueno, es un proyecto que tiene una remuneración. Yo creo que todo lo que hemos logrado hacer, que tiene una remuneración, bajo mi punto de vista, importante, en consonancia al trabajo que se realiza y obviamente con carácter voluntario. Además, estamos hablando de que hubo un proceso, una convocatoria a la que se inscribió para construir esos recursos educativos los docentes que lo estimaron a bien. Entonces, en ese sentido, y se está remunerando. Con respecto al resto de cuestiones, por intentar ser breve y por contestar de forma un poco más precisa, hablaba de los diferentes programas, de las diferentes formaciones alineadas con los programas y del tiempo que se supone. Estamos hablando nuevamente de formación alineada con proyectos que obviamente son el centro educativo quien selecciona de forma voluntaria qué proyectos a los que se va a inscribir. Y en ese sentido siempre ha sido una reivindicación que esos proyectos, esos programas lleven recursos y formación. Eso era un requerimiento, una demanda que teníamos nosotros y que hemos intentado proyectar y poner en marcha y poner en valor. Entonces yo creo que no podemos recuestionarnos
el tiempo que consume esa formación. Yo entiendo que para que un programa alineado con un proyecto educativo de un centro, a la que se acompaña en este caso de toda la formación que nos resulta posible para que se saque todo el jugo pedagógico, entiendo que es el planteamiento adecuado. Con el resto de temas que planteaba, precisamente el lunes de esta semana, un director de un centro educativo en el que estuve compartiendo una mesa de trabajo me hablaba de lo que acaba de citar, de la necesidad de mentorización también de alguna forma, ¿no? De trabajar y no voy a hacer, sin ánimo de hacer spoiler, porque necesito todavía ver realmente cómo acaba la cuestión. Le puedo asegurar que estamos muy próximos a cerrar en instaurar figuras de apoyo y mentorización precisamente para toda la estrategia de transformación digital que he estado comentando antes en prácticamente 20 minutos. O sea que en esa línea vamos, porque realmente, como pasaba con la compañera, no ha sido la primera vez, y ya le digo, este mismo lunes en un centro educativo me lo estaba comentando un docente, un director, que además me decía que es la estrategia formativa de igual a igual, es la que mejor le estaba funcionando. Entonces, si me lo dicen los centros educativos, pues por ahí vamos a ir. Es decir, no solamente pensar en figuras de apoyo, de mentorización, que podamos liberar horas en el centro educativo, sino el crear de alguna forma, y eso es lo que estamos ahora mismo trabajando, pues una serie de centros educativos que puedan servir, no sé si decir de arquetipo, de inspiración, de modelo, al final de mentorización, siguiendo quizás el molde que ya tenemos con los centros telémacos, pero dándole una vuelta para potenciarlo y que esa formación realmente sea de igual a igual y que sea todo lo efectiva posible. O sea que yo creo que en ese sentido sí que estamos avanzando en la línea que comentaba además. Sí, no quiero ser el malo de la película, lo voy a ser, porque al final soy el que tiene que poner punto y final a la mesa, pero por seguir más o menos el programa y ceñirnos un poquito a los horarios, que no los vamos a cumplir seguro, pero sí, Manuel. Si simplemente es, respondiendo a la compañera también, probablemente la pregunta vaya realizada en otro ámbito educativo al que te puedo contestar, ¿vale? Perdona que te tutee, porque además creo que me puedo permitir la licencia de tutearte, ¿vale? Al final, yo llevo muchos años también en la docencia y siempre también escucho lo mismo, pero yo lo llevo escuchando 20 y poquitos años en el ámbito universitario. Pero creo que yo ya me he concienciado desde hace mucho tiempo, es que ese es el trabajo del docente al fin y al cabo, ¿no? Es decir, fundamentalmente nuestra primera misión es enseñar, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo yo ya tengo entendido que tenemos que hacer mucho más que enseñar, ¿no? Es decir, en la universidad sabes que tienes que investigar sí o sí, ¿no? Es decir, tenemos ahí un currículum que o lo mantienes vivo y está dentro y quita mucho tiempo, y te lo garantizo que quita mucho tiempo, y seguro que lo sabéis porque en otro ámbito seguro que también estaréis haciendo innovación, investigación desde el punto de vista de pedagogía o de enseñanza y demás, ¿no? Nosotros en el ámbito de la ingeniería, pero al fin y al cabo es tiempo que le tienes que dedicar, ¿no? Y si después encima adquieres responsabilidades de gestión, ya para qué quieres más, ¿no? ¿Vale? Al equipo directivo de la Escuela Politécnica o a cualquier equipo directivo de cualquier universidad, por desarrollar labores de gestión, la compensación que le dan al director son 2 asignaturas estándar y a los subdirectores es equivalente a una asignatura estándar. Y te garantizo que el tiempo que le dedica el director o los subdirectores a su labor de gestión no es ni 2 ni una asignatura. Llévatelo a 10 asignaturas o a 5 asignaturas los subdirectores, o 6 o 7, ¿no? Pero creo que es el buen trabajo del docente, al fin y al cabo, ¿no? Que estamos de acuerdo que son muchísimas cosas, que es mucho tiempo, que después, si lo llevamos al tema de Finlandia, por lo que nos decían ayer, es el reconocimiento del profesorado, ya sea a nivel social, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel tal, pero estamos donde estamos. Y no es que tengamos que acatar lo que nos venga sin necesidad de expresar nuestra opinión, como buenamente estáis haciendo, y obviamente sin que, ya os digo, sin que a lo mejor la respuesta tenga que venir por esta parte, porque a nivel de universidad probablemente estemos jugando con otras reglas distintas pero el fin de todo esto es el mismo, y es que dedicamos muchas horas a nuestro trabajo.
muchísimas horas a nuestro trabajo, ¿eh? Que desde aquí se tenga en cuenta y que también lo tengan los políticos en cuenta y la administración. Es que no solo estamos quejándonos de que nos supriman horas o que echemos muchas horas de trabajo, es que yo lo que observo es que, por ejemplo, tenemos que llevar proyectos y planes que son obligatorios, porque nos lo marca la ley, como de igualdad, de autoprotección, ¿vale? Porque hay que hacerlo, y otros que son voluntarios. Si el problema es que cuando coordinamos los proyectos, por ejemplo, en cuestión, cuando son los equipos directivos, la carga burocrática que tenemos, más que luego estamos dinamizando a todo un claustro entero para que empecemos a hacer cambios de innovación educativa, porque hay que seguir para adelante y no mirar para atrás. Entonces, lo que no puede ser es que cuando, por ejemplo, hay coordinadores que quieren ser personas provisionales o que son interinos y que es gente joven y que tenemos que enseñarles y que no nos dejen que lo dejemos y nos lo echen para atrás y no hagan renunciar a todo un equipo de profesores o de docentes. Venga, hagan un papel y renuncien, que no quiere ser nadie coordinador, porque no es que no queramos, es que la administración le estamos proponiendo ser personas nuevas, personas con ganas de trabajar y joven, porque muchas veces los colegios, saben ustedes que está ya algunos para jubilarse y no nos dan esa oportunidad. Y no hacen, porque claro, yo muchas veces me pregunto, pero si no hacen renunciar a todo eso, ¿quién va a hacer las actas? ¿Las hago yo todas? Hago las actas de equipo docente, hago las... Entiéndame, entonces, denle también la oportunidad a la gente joven, aunque sea provisional, aunque sea interina, de que aprendan, porque si solo estamos teniendo en un colegio, en un centro, que por la situación que sea, están jubilándose, hay cambios, porque hay gente que concursa por problemas personales, y viene gente con ganas de innovar, con ganas de y no la dejan, por ser o provisional o definitiva, los equipos directivos nos encontramos pues desbordados y sobrecargados. Y desde aquí aprovecho para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Gracias. Que quede como una reflexión sin respuesta porque no tenemos más tiempo. Yo entiendo como ustedes que el asunto que se ha puesto sobre la mesa daría para mucho más tiempo, pero no solamente con los 4 intervinientes, sino con el público que se queda con ganas de poder intervenir, preguntar, porque surgen muchas dudas, surgen muchas inquietudes ante lo que está por venir. En nombre del Ayuntamiento de Linares y particularmente de la Concejalía de Educación, yo quiero agradecer tanto a Elena como a Antonio, Alberto, Manolo, el que nos hayáis aportado tanto, nos hayáis enriquecido con vuestros conocimientos y que hayáis asistido, que también es un honor, entiendo, primeras jornadas Linares Educa Horizonte, la primera edición de un ciclo que seguramente promete muchísimas más a lo largo de los años. A todos, y a Elena también, a todos y a todas, gracias. Muchísimas gracias. Al borde del abismo. Desafíos docentes para el siglo XXI. Siguiente mesa. Pero antes nos tomamos un tentempié, si les parece. En la sala anexa están... Véase generoso, está usted invitado a tomarse algo allí enfrente. Gracias.